a seguir leyendo el libro de Hechos del capítulo 14, del versículo 8 al versículo 28. Pablo y Bernabé en Listra y Derbe. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: ¡levántate! Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: ¡estos hombres son dioses en forma humana! Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que para Pablo era Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificio a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: ¡amigos! ¿Por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse a Dios, al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca les dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificios. Luego, unos judíos llegaron a Antioquía e Ícono y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad al día siguiente. Salió junto con Bernabé hacia Derbe. Vamos a leer la descripción de estos versículos. Ok, dice: según las mitologías griegas y romanas, en una ocasión los dioses Zeus y Hermes, conocidos como Júpiter y Mercurio, entre los romanos habían visitado a Listra, pero nadie, excepto una pareja de ancianos, les ofreció hospitalidad. En consecuencia, Zeus y Hermes premiaron a los ancianos y mataron al resto de la gente. Cuando los ciudadanos de Listra vieron los milagros de Pablo y Bernabé, seguramente recordaron la leyenda y supusieron que los dioses los estaban visitando de nuevo. Así que de inmediato honraron a Pablo y a Bernabé y los colmaron de regalos. Del versículo 15 y 18 la descripción es: los apóstoles se horrorizaron por lo que la gente iba a hacer y les dijeron que simplemente eran humanos. Entonces aprovecharon que tenían su atención para predicarles la buena noticia. Les dijeron que se apartaran de esas cosas inútiles y se volvieran a Dios, al Dios viviente, quien les daba como evidencia su bondad, la lluvia, las buenas cosechas, el alimento y hasta corazones alegres. Dios estableció esta revelación general para que quienes la observaran lo buscaran a Él. Tiempo después, Pablo escribió que esta evidencia en la naturaleza deja al ser humano sin excusa para su incredulidad. Del versículo 18 y 19 vemos: poco tiempo después de que la gente de Listra pensó que Pablo y Bernabé eran dioses, quisieron ofrecerle sacrificios, apedrearon a Pablo y no quisieron ofrecerle sacrificios. Apedrearon a Pablo y le dieron por muerto. Así es la naturaleza humana inconstante. No debemos vivir para complacer a la multitud, ni permitir que los elogios de la gente nublen nuestros pensamientos, ni afecten nuestras decisiones, sobre todo en nuestra vida espiritual. Jesús sabía que no se podía confiar en las multitudes. Imite su ejemplo y confíe solamente en Dios. Sí, porque muchas veces
pues la gente te va a decir cosas que, wow, pueden levantarte y decirte que tú eres. Aquí les decían que eran dioses y les ofrecían sacrificios y querían, ¿no? Y minutos después o días después, poquito tiempo, terminaron apedreándolos. Así es que aquí dicen, no te confíes, no te confíes ni de la gente, ni de las multitudes, ni de lo que te digan, ni te vanaglories, ¿no? Digo, finalmente hay que darle la gloria a Dios por todo lo que nosotros somos. Y bueno, dice, Pablo y Bernabé eran persistentes en la predicación de la buena noticia, porque consideraban que la obediencia a Cristo era más importante que cualquier cosa que experimentaran. En Iconio casi los apedrearon, pero en Listra los judíos de Antioquía e Iconio lograron que la multitud apedreara a Pablo. Lo habían dado por muerto. ¿Imaginan cómo lo hicieron? O sea, lo apedrearon y lo daban por muerto. ¿Saben lo que eso significa? ¿Cómo fue que lo golpearon? Pero Pablo se levantó y volvió a la ciudad para continuar predicando. No hubo quien detuviera a Pablo. Se levantó y continuó predicando la buena noticia. Eso sí es dedicación. Ser un discípulo de Cristo requiere un compromiso total como cristianos. Total. Como cristianos ya no vivimos para nosotros mismos, sino para nuestro Señor a causa de quien hemos sido llamados a sufrir. Pero bueno, gracias a Dios porque pues cuando tu vida está dispuesta, yo te aseguro que Pablo, todo lo que él hacía por los demás, al predicarles, el hablarles, eso satisfacía muchísimo más su corazón que lo que él pudo haber sufrido, ¿no? Y hoy, pues muchas veces nosotros, gracias a Dios, ya no hay quien nos apedree, más que con palabras, insultos, nos dan la vuelta, nos dan el avión, hablan a la gente detrás de nosotros, no sé, muchas cosas que pueden estar pasando, que pueden estar diciéndote, ah, sí, a lo mejor te están apedreando por atrás, no sé lo que sea. Dios es el único que conoce el corazón, tu corazón y el corazón de las personas. Y es por eso que yo hoy te digo, ¿sabes qué? Para mí es maravilloso el poder saber que Dios nos ama muchísimo y que Él ha puesto eso dentro de nosotros de querer seguir haciendo cosas para Él, y eso, bueno, pues para mí es muchísimo mejor que cualquier otro. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 21. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalia. Por último, regresaron en embargo a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Seguimos leyendo la descripción a partir del versículo 22. Pablo y Bernabé regresaron a las ciudades que recién los habían amenazado y atacado para visitar a los creyentes de allí. Aunque eran conscientes del peligro que enfrentaban, tenían la responsabilidad de animar a los nuevos creyentes. De manera similar, aunque tengamos que hacer sacrificios, siempre debemos apoyar a los nuevos creyentes que necesitan nuestra ayuda y estímulo. Recordemos que para Jesús no fue conveniente ni cómodo tomar nuestro lugar en la cruz. Así que aquí es súper importante lo que nos está diciendo. Tratemos lo más posible de animarnos y de exhortarnos entre todos. Parte de la razón por la cual Pablo y Bernabé pusieron en riesgo su vida al regresar a estas ciudades fue para establecer líderes que ayudaran a los creyentes a crecer espiritualmente. Las iglesias crecen cuando tienen líderes que son guiados por el Espíritu Santo.
Ore por los líderes de su iglesia y bríndele su apoyo. Si Dios lo elige para que sirva como un líder en su iglesia, acepte la responsabilidad con humildad. En la descripción del versículo 28 dice: es probable que Pablo haya escrito la carta a los Gálatas mientras estaba en Antioquía de Siria. Esto fue alrededor del 48-49 después de Cristo. Después de finalizar su primer viaje misionero, hay varias teorías en cuanto a cuál parte de Galacia le estaba dirigiendo su carta, pero la opinión mayoritaria es que era la región de Iconio, Listra y Derbe. Cuando esta carta fue escrita, el dilema de sus creyentes gentiles debían someterse a la ley judía. Todavía no se había resuelto, de modo que probablemente fue escrita antes del Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, al cual fue convocado para resolver este asunto. Se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Estamos viendo el cual fue esto. Esta es la descripción del versículo 28, en donde dice: es probable que Pablo haya escrito la carta a los Gálatas mientras estaba en Antioquía de Siria. ¿Okay? Porque recordemos que ellos se quedaron predicando y vemos cómo viajaron solamente para dar su palabra. Entonces, vamos a tratar de, cuando nosotros salgamos o tengamos una oportunidad, no sé, de hacerlo por medio de redes sociales, de hablar por teléfono, de WhatsApp, de Facebook, de todo lo que son redes sociales que hay ahorita en mi tiempo. Digo, yo no sé, en unos años, ¿qué más va a haber? Tratemos lo más posible de darle a las personas la buena noticia, hablarles de la palabra de Dios y pasar la buena noticia. Ok, así que Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos demuestras con Pablo y Bernabé que ellos empezaron, Señor, a predicar tu palabra y que no importó, Señor, que a Pablo lo apedrearan y le dieran. Igual, Señor, ellos siguieron viajando, siguieron predicando y tu Espíritu estaba con ellos, que estoy segura que eso era lo que los exhortaba, los alentaba y los hacía valientes. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que permitas que nosotros podamos seguir haciendo las genialidades, Señor, que has puesto en nuestra cabeza y que nos ayudes a cumplir nuestro objetivo y propósito en esta vida. Señor, quiero obedecerte, ir a predicar a todo el mundo, Señor, tu palabra. Yo sé, Señor, que no es por mí, sino por ti, que cuando yo hablo no soy yo, sino el Espíritu que está dentro de mí y de las personas que están viendo este video. Ayúdanos a tener esa fuerza y esa valentía para poder llegar a las personas, Señor, que lo necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Conji. Por supuesto, me va a encantar continuar seguir leyéndote la Biblia. Me fascina. Y bueno, pues en este momento ya terminamos Hechos 14 del 8 al 28. No olvidemos, de todos modos, vamos a seguir el día de mañana con vamos a seguir con lo siguiente en la Biblia. Ya me extendí demasiado, ¿ok? Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y seguimos en contacto.